Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Espacio San José. Estamos con la serie de los días viernes, decimos la serie de color verde, simplemente porque Dios mediante el libro que vamos a publicar con todas estas charlas va a ser de color verde, como el cruce del Mar Rojo fue de color azul y Mi amor y se entregó por mí es de color rojo, así que digamos que estamos en la serie verde y estamos en charlas que buscan evangelizar la cultura y buscan evangelizar los desórdenes que aparecen en la cultura, al menos desde los 90 a esta parte, todo lo que fue cambiando en la iglesia y todo lo que fue cambiando en la cultura y cómo la cultura y la mala cultura nos fue influyendo, lo vamos tratando en estos programas. Si hasta ahora te viene gustando lo que vas escuchando, te invito a que te suscribas al canal y aprietes la campanita para cuando hay nuevos videos. Si querés dejar en los comentarios cosas que te pasaron, que sabés, que conocés, que querés que compartamos en videos que siguen, te invito también a ponerlo. Estamos hablando los viernes de ideología de género, estamos hablando de aborto, estamos hablando de nueva era en contraste, podríamos decir, con los días martes o miércoles, no sé si lo vamos a empezar a sacar los días miércoles, que son charlas más espirituales desde otro lugar, ¿no? El profeta anuncia y denuncia, así que por un lado tenemos los anuncios y por otro lado las denuncias. Vamos a hacer una oración para que sea Dios el que nos inspire, el que me inspire y no sea mi naturaleza enojada con el mundo muchas veces. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vení, querido Dios, a disponer mi corazón y el de los oyentes al encuentro con vos, que las cosas que diga vengan de vos como su origen y tiendan a vos como su fin. Que tu palabra a través de este pobre servidor pueda llegar a los demás y instaurar tu reino también a través de estas charlas y estos libros. Amén. Bueno, el próximo punto del libro, que es un nuevo programa para nosotros, es cuando el pastor abusa de la oveja. Ya veníamos viendo algunos casos, ¿no?, de abuso, sea psicológico, sea físico. Bueno, vamos a ver un poquito más, ¿no? Jerónimo era catequista de su parroquia. Estaba de novio con una chica, pero pasaba mucho tiempo con el grupo LGBT del lugar, ¿no? En esta parroquia había un grupo, estos son testimonios reales, quiero aclarar, ¿no?, con datos a veces cambiados algunos para no escrachar a nadie, pero son testimonios reales, ¿no? En esta parroquia había un grupo LGBT y Jerónimo era catequista de la parroquia y aunque estaba de novio con una chica, era muy amigo de este grupo. Algunos de estos chicos pensaban si a Jerónimo le gustaban otros varones, tenían esa duda o quizás también lo iban induyendo, se dice, lo iban llevando hacia eso, ¿no? Por lo cual, bueno, pensaban eso. Tenía 21 años cuando tuvo sexo oral con Darío, un catecúmeno de 18 años. A pocos días del suceso, Darío, de 18 años, acusó de abuso sexual a Jerónimo, de 21, aunque él también había accedido a la relación. Después se supo que el catequista, Jerónimo, también había acosado a Gastoncito, un nene chiquito de la parroquia al que le pedía que le mostrara la zona genital. Jerónimo fue apartado de su servicio, ¿no? Y Darío no se cansaba de contar cómo había sido abusado. Al año siguiente, Darío fue convocado para ser catequista, abriendo la puerta a que la historia se repitiera de una u otra manera, porque las heridas que no sanan tienden a repetirse, como venimos hablando hace varios encuentros. Qué tentados que estaban muchos estaban tentados a decir, hay que perdonar a Jero, hay que ser misericordiosos. Obviamente hay que perdonar y ser misericordiosos, no lo estoy negando, Pero qué tentados que estaban muchos de la parroquia a que Jerónimo, que había estado en esta situación, siguiera dando catequesis, por misericordismo, digamos, ¿no?
obviamente Dios lo ama y quiere restaurarlo, ¿no? Pero era necesario que lo apartaran de su servicio. Eso es innegable, ¿no? Hasta le habían ofrecido un nuevo servicio en otro lugar y él mismo dijo, mirá, ahora estoy un poco complicado, claro. Acababa de ser acusado de abuso por haber tenido sexo oral consentido con un chico 2 años más chico que él. Pero sobre todo creo que lo más dramático había sido que le había dicho a un nene más chiquito de la parroquia que le mostrara los genitales, ¿no? Dios lo ama, Dios lo quiere restaurar, pero era necesario que dejara de estar en un puesto de servicio. Eso es innegable, ¿no? Al menos hasta que cambie la conducta. Dios también quiere restaurar a Gastoncito, que confiaba en su catequista de perseverancia, hasta que empezó a proponerle cosas fuera de lugar, ¿no? Menos mal que se animó a decirle a los papás. Y obviamente quiere restaurar el corazón de Sophie, la novia de Jero, porque, bueno, salió lastimada con todo esto también. Pero ellos, las víctimas, son los primeros en merecer el amor y la misericordia de Dios. Jerónimo, insisto, también merece misericordia y amor, pero tiene que hacer un proceso de restauración interior para poder volver a dar catequesis, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Díganme si en algo estoy equivocado, desacertado, si piensan distinto. Obviamente Dios también ama a Darío, ¿no? El chico de 18, y lo quiere restaurar, pero por cómo contaba sus desliz con el catequista, no estaba en condiciones de ser él mismo catequista, ¿no? Él estaba contento con la situación, él había consentido esa relación oral con su catequista, se llevaban tan solo 3 años, 18-21, y ser catequista él podría haber terminado, y no sé si no terminó porque no seguí su historia, en un problema mayor también. Por eso el amor y la misericordia no tienen que ser un velo a la ingenuidad. El punto que sigue de la charla es si las catequistas no dan ejemplo, ¿no? Las historias de familias destruidas por el abandono de uno de los padres para irse con otro de su propio sexo fueron cada vez más a partir del 2009, cuando se legalizó, digamos, o se incentivó el mal llamado matrimonio igualitario. Algunos de ellos decían que esa decisión la habían discernido y que nunca habían estado más cerca de Dios que entonces. Pero lo que es peor es que muchos dieron el visto bueno en nombre del amor y de la misericordia. Si ella dice que está cerca de Dios, ¿quién soy yo para decir lo contrario?, se preguntaban. Esto pasó, ¿no?, en un grupo de oración, encuentro grupal de oración. Una de las personas, una de las mujeres de este grupo, cuenta abiertamente que había decidido dejar a sus hijos, que había decidido dejar a su marido para irse con otra mujer mucho más joven que ella, como unos 15 años más joven que ella, y que esta decisión había sido discernida, que ella nunca se había sentido más cerca de Dios que al tomar esta decisión. Y los miembros de ese grupo, el resto del grupo, ¿saben lo que decían? Decían, y bueno, pero nunca estuvo más cerca de Dios, así que está bien lo que está haciendo, porque ella se siente cerca de Dios, lo discernió. Está bien que haya dejado al marido y a los hijos para irse con otra mujer. Me pueden dejar en los comentarios qué piensan, ¿no? Estos discernimientos que a veces tenemos en la iglesia, dejando afuera el magisterio y la palabra de Dios, ¿no? Esto es sentido común. ¿Cómo Dios va a querer que abandones a tu familia para irte con otra persona? No solamente LGBT, sino heterosexual. ¿Qué discernimiento puede tener como fruto que abandones a tu familia para irte con otra persona? Bueno, historias como la de Viviana,
una mujer que para esa época rondaba los 40. Era la primogénita de sus padres. Su papá había querido un varón y ella quiso reemplazar ese espacio lo mejor que pudo. De joven se cortaba el pelo bien cortito, salía con mujeres, hasta que algo en su interior empezó a volverse más turbio y comenzó a autolesionarse y consumir drogas. Así estaba Viviana de adolescente, ¿no? Cuando Dios le salió al encuentro y la rescató. Viviana rehizo su vida, se volvió testimonio para otros, se sabía salvada, restaurada, pero los cambios culturales y las ideologías modernas la hicieron retroceder, dejando todo lo que había logrado, incluso a su esposo e hijos, para volver primero a la vida LGBT, a la homosexualidad, después a las drogas y autolesiones. Su hermana menor terminó siendo la nena de la familia y ella el varón que nunca llegó, algo que por otra parte su papá tampoco le pedía, Sus heridas todavía no sanaron. Obviamente que Dios ama a Viviana y la quiere volver a restaurar. Nadie está negando eso, nadie la está condenando. Dios quiera que vuelva a ser restaurada. Sería de mucha gracia que regresara a la casa del Padre. Sería un testimonio enorme. Pero el regreso tiene que ser como el del hijo pródigo que dejó todo el desorden y volvió con el corazón abierto al abrazo de Dios. ¿Sí? No tiene que ser una vuelta a la casa de Dios a ser catequista con sus desórdenes. No puede ser catequista con sus desórdenes. A 2024, o sea, en este tiempo que grabamos el video, Viviana ya se cambió de nombre, ya no se llama más Viviana. En sus redes sociales aparece formando una, entre comillas, familia feliz junto a su nueva novia y los hijos de una y de otra, ¿no? Esto es un desorden, hermanos. Esto es un desorden. San Pablo lo hubiera dicho muy claro. Esto es un desorden. ¿Se imaginan una carta de San Pablo? ¿Se imaginan a San Pablo hoy? Yo a veces me pregunto si en los grupos de iglesia hoy aceptarían a San Pablo, ¿no? Entra San Pablo a tu grupo de oración, ¿lo aceptás? ¿O pensás que va a ser muy duro y lo echás? ¿Aceptás si Jesús viene hoy a sentarse a la ronda o pensás que va a hablar en contra del divorcio y entonces es mejor que se quede callado? Bueno, ahí está la palabra de Dios, ¿no? Ahí está Jesús. Ahí está Jesús también sentado. ¿Qué estamos haciendo con todo eso? Bueno, tercer y último punto de la charla de hoy, cuando los pastores olvidan a Dios. Algunos hijos de padres divorciados fueron también por esos caminos, como Luciano. ¿Se acuerdan de Luciano? Su mamá parecía una madame, separada, vuelta a juntar. El padre de él no estaba presente y la abuela vivía con ellos y paseaba desnuda por la casa, entre otras cosas. Obviamente Dios ama a Luciano y a cada miembro de su familia. Jesús lloró sus heridas. Jesús no quiso que su madre se separara ni que su abuela tuviera esos desórdenes, ni el pobre Luciano. Jesús quiere que todos regresemos a sus brazos para ser restaurados. Para el 2018, los matrimonios que habían sobrevivido desde los 90 se enfrentaban a la última avanzada, la última al 2018. Hoy tenemos nuevas avanzadas, ¿sí? Ya vamos a hablar de eso. Para el 2018, los matrimonios que habían sobrevivido al divorcio de los 90, a la propuesta de divorcio que la cultura hacía en los 90, se enfrentaban a la última avanzada, manifestado, por ejemplo, ¿les pasó alguna vez? Compañeras de trabajo que iban por su milésimo intento fallido de noviazgo y no soportaban el éxito de sus congéneros. ¿Les pasó alguna vez que alguna compañera feminista les dijera que cómo podía ser que hace 20 años que estaba casada, que se tenía que separar? ¿No? Eso le decían. Consideraban pobrecitas a las esposas sobrevivientes. Pensaban que estaban viviendo un martes 13, cuando en realidad eran ellas las despechadas, frustradas, que al separarse habían comenzado a bollar de una relación a otra sin poder comprometerse. Como dice Monseñor Munilla, estamos en una época en la que nadie se puede comprometer, parece.
¿no? Preferimos bollar de un lugar a otros. Algunas de estas mujeres lograron su objetivo y separaron en 2018 aproximadamente a nuevas camadas de mujeres. ¿Cuántas mujeres católicas que iban contentas a la iglesia se encontraron con estos grupos feministas radicales que las alentaban a separarse y se separaron? Sembraron dudas en mujeres más jóvenes o de su misma edad, pero en general no pudieron con los matrimonios de 30 o 40 años en camino. Qué triste esto, ¿no? Porque son mujeres y son personas, yo digo mujeres porque conozco casos, si ustedes conocen casos de varones tratando de separar a otros varones, los invito a también charlarlo. Qué triste esto, ¿no? Grupos de mujeres que trataban, incluso dentro de la iglesia, de separar matrimonios, que lo lograron, muchas lo lograron, y se fueron de la iglesia, por supuesto, porque no podían sostener una vida de pecado. No podían, se fueron a la nueva era. Para el 2020, la posibilidad de nulidad matrimonial estaba tan en auge como el divorcio. Algunos sacerdotes anotan en las entrevistas prematrimoniales que no ven a los novios lo suficientemente maduros. Otros sacerdotes aseguran que el 90% de los matrimonios son nulos, y alguno metió presión incluso para que no se casen los jóvenes. Obviamente no todos son así, conocemos grandes sacerdotes, yo conozco muchos grandes sacerdotes, son muchos los que fomentan el casamiento y la perdurabilidad, pero he visto de todo con el correr de las décadas. Hoy vemos de todo. Catequistas que llevan el pañuelo verde, van a dar catequesis con el pañuelo verde, o con la banderita LGBT. Hay un grupo scout que yo conozco que todos, el 90% tiene la bandera LGBT. No sé qué significa, o sea, sí sé lo que significa, pero no sé por qué hacen eso. Coordinadores que conviven sin casarse o que se separaron y se volvieron a juntar y coordinan grupos. A nadie le importa, me parece, lo que Dios propone, la ley de Dios, el evangelio o el magisterio. A nadie parece importarle mucho la ley de Dios, el evangelio o el magisterio. Toman a la misericordia como capa que los apaña y los defiende. Pero la realidad es que lo que hacen no tiene que ver con la misericordia, sino con el desorden que venimos teniendo como humanidad desde que perdimos el paraíso a esta parte. Alguno me podrá decir, bueno, vos también tenés que ser misericordioso, ¿no? Por ahí Dios también te está llamando a ser misericordioso, como le dijo al joven rico. Sí, obviamente, y yo recibo a todos mis hermanos, pero tenemos que iniciar todos juntos procesos de conversión. No es solamente recibirlos para que jueguen al truco en la parroquia o al verdad consecuencia y anden a los besos y no pase nada. Tiene que haber un proceso de conversión. Como el caso de la parroquia que hace constelaciones, ¿no? Decíamos que hoy vemos de todo. La parroquia que hace constelaciones familiares, que es de la nueva era, que no le presta atención al que comulga. En esa misma parroquia le dieron la comunión a un montón de personas, a todos. Había un perro, porque había un perro dentro de la misa, no sé por qué. Eso también se está poniendo en auge. Y una persona que no sabía que la Eucaristía era el cuerpo de Jesús, se la dio al perro, ¿no? Había ido a la misa con el perro y le dio el cuerpo de Cristo al perro. El problema al fin y al cabo no es encontrar desórdenes en el mundo, hay que evangelizar al que hay que evangelizar, ¿no? Sino en la iglesia. El problema es cuando estos desórdenes se hacen comunes en la iglesia. Lo único que nos falta es que en unos años nos pidan que los perrijos reciban la primera comunión. Si en los 90 el mundo estaba evangelizado, en el 2020 la iglesia está paganizada. Somos una iglesia en salida, pero muchas veces no sabemos dónde está la puerta. Bueno, veremos que se está poniendo álgido el programa de los viernes. Si prefieren cosas más dulces y espirituales, pueden escuchar solamente el de los martes.
Pero bueno, la cultura tiene que ser evangelizada y la iglesia misma tiene que ser evangelizada. Yo entiendo que si vos estás afuera de la iglesia y no te importa la iglesia, haces lo que se te da la gana porque no conoces a Dios. Pero la verdad es que si estás dentro de la iglesia, vas a misa todos los domingos, llevas a tu perro y lo haces comulgar, bueno, me parece que estamos hablando de cosas distintas. Bueno, me pueden dejar en los comentarios lo que les pareció, pueden compartirlo en sus estados de WhatsApp, se pueden suscribir al canal y apretar la campanita para cuando haya nuevos videos. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo programa.